Cifra récord en la lucha contra el fraude. El Ministerio de Hacienda ha recaudado 15.600 millones de euros, una cifra que supone un incremento del 27% respecto al obtenido el año anterior. Es nada más y nada menos que el 1,5% del PIB. Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, encantado. Bueno, me imagino que noticias como esta, todo lo que sea lucha contra la economía sumergida y el fraude en las empresas, esto está genial para los economistas, ¿no? Bueno, yo creo para todos los ciudadanos, ¿no? Todo lo que sea luchar contra el fraude y tener más recursos para disponer entre todos, pues siempre es bienvenido. Ustedes hace una semana y media, 2 semanas, presentaban un barómetro que hacen habitualmente, no sé si es semestral. Semestral, que es semestral. Bueno, pero con la diferencia de que en esta ocasión sí que se percibía una mejora del optimismo de los profesionales de la economía, de los economistas. ¿En qué se basa este optimismo? Eso habría que preguntarle a cada uno, ¿no?, de los compañeros que lo han votado. En principio, la mejora donde se detecta, básicamente, la expectativa que hay de crecimiento para los próximos 6 meses, ¿no? Y por primera vez desde el año 2006 es positiva, es aprobada en un baremo que tenemos de 0 a 10, se le da más de un 5, ¿no?, por primera vez en estos años, lo cual pues es signo de que hay un cierto optimismo por la recuperación económica, con independencia de que hay otros factores que inducen a otras cosas. Al pesimismo, ¿no? Estamos hablando, me imagino, se refiere a, por ejemplo, al mercado financiero, ¿no?, que están últimamente muy volátiles como consecuencia de ciertas dudas que puedan tener sobre las economías emergentes como China, el precio del petróleo. Me imagino que se refiere a eso, ¿no? Correcto, sí. Y en cuanto a las mejoras de las expectativas de los empresarios, ¿estamos hablando de ampliación de plantillas, por ejemplo, o incremento de ventas de cara al futuro? Estoy hablando de previsiones. ¿Por qué no? Es decir, lo que está claro en los barómetros, tanto el nuestro como en otros que circulan, es de que hay una cierta expectativa de crecimiento que en algunos casos no es tanto expectativa, sino que ya se está generando. Y evidentemente cuando se genera crecimiento, pues hay que generar pues incremento de bienes de producción y incremento de capital humano, ¿no?, de recursos aplicables. ¿Y cómo se encaja esta mejor expectativa de los empresarios de la región de Murcia con lo que está pasando en los mercados financieros? No sé si se está trasladando o no, o hay riesgo de que se traslade lo que pasa en el mercado financiero a la economía real. No sé qué piensa usted. Vamos a ver, lo que pasa en los mercados financieros se queda en los mercados financieros inicialmente, ¿no? Inicialmente. Sí. Evidentemente, cualquier crisis se traslada a la economía real. Lo que pasa es que hay crisis que se trasladan muy pronto, digamos muy a corto plazo, y crisis que no. No tiene por qué una crisis en el mercado financiero puede dar lugar, imaginémonos en 2 meses o en 1 mes, a un boom en el mercado financiero y no se llegara a trasladarse a la economía real. Una crisis en los mercados, en la bolsa, es una crisis de mercado bursátil, es lo máximo que se puede decir. Lo único que pasa es que evidentemente todo está ligado, ¿no? Pero no tiene por qué generar un desánimo a corto plazo en el mundo empresarial, sobre todo si nos estamos refiriendo al mundo PYME, el mundo de la mayoría de las empresas que hay en la región y en España, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que estamos escuchando últimamente a expertos, analistas, que sí que están vaticinando un cierto estancamiento de la economía, de la recuperación. ¿Usted ahí dónde se posiciona? Nosotros no hemos posicionado como colegio en ello. Yo tampoco tengo una posición, no soy ningún experto, ningún analista internacional de economía, solo soy un aficionado. Y he de decir que realmente la economía a nivel micro está viviendo un momento de salida y sí que hay unos índices macroeconómicos que nos dicen que vamos mejor. Hay una crisis de los mercados bursátiles, que la estamos viviendo, y hay una crisis de los países emergentes. Pero bueno, tampoco nos llevemos a confusión. Los países emergentes están en crisis porque ya no crecen a los porcentajes que nos tenían acostumbrados estos últimos años, pero siguen creciendo. Lo que es evidente es que no tenemos que depender de los países emergentes. De todo esto siempre hay que sacar una lección, ¿no? Claro. Pero el que el precio del petróleo baje, influye mucho en los mercados bursátiles de forma negativa, y en cambio en los precios de las materias primas influye de forma positiva, inclusive en los precios del transporte, por ejemplo. Eso quizás es algo que la gente en su casa no entiende demasiado bien. ¿Por qué una rebaja del precio del petróleo, en definitiva de los carburantes,
a la microeconomía, incluso a las empresas, porque reduce el coste de producción, les viene fenomenal y los mercados tiemblan. Sí, porque hay que pensar que los mercados están capitaneados, oligopolizados, como cada uno quiera denominarles, por determinado tipo de empresas que son muy sensibles a ese tema. Imaginémonos las petroleras, por ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Lo que puede afectar. Ya no quiero pensar ni hablar de los países que están muy influenciados por la bajada del precio del petróleo, dígase Venezuela, dígase otra serie de cosas, que puede crear inclusive crisis geopolíticas. Ahora se ha trasladado a lo mejor los aliados de Arabia Saudí a Irán, o cosas de este tipo, que yo lo único que pasa es que, puesto a hablar, podemos hablar de lo que queramos, pero al final son magnitudes y efectos y causas que están muy lejanos a lo que nosotros podamos hacer en el día a día, ¿no? Yo creo que lo mejor es trabajar el día a día y dejar esto para los grandes analistas. Y en el aquí también, sí, porque usted la semana pasada hacía unas declaraciones que sí que llamaron mucho la atención, porque decía, la economía regional está preparada, mejor preparada, creo que es el matiz. Sí, más preparada. Más preparada sí. que para afrontar una crisis hoy en día. Sí, en la región de Murcia se ha dado un fenómeno, en otras también, pero no tanto como en la región de Murcia. Hay alguna española que también ha acompañado en este sentido, y es de, por ejemplo, el proceso de internacionalización. De cuando empezó la crisis a cuando estamos ahora. Ahora exportamos más. Podemos decir que exportamos más y exportamos más productos y a más países. Pero también eso quiere decir que somos más vulnerables a lo que pasa en la economía internacional. Sí, pero tampoco somos tan vulnerables, porque si crecemos en el número en los mercados, en los países a los que exportamos, una crisis en un determinado ámbito geográfico, Europa o no Europa, pensemos que Murcia siempre ha sido muy dependiente de nuestros vecinos, Francia, Alemania, Reino Unido, ¿no? Sobre todo productos agroalimentarios y de este tipo. Si nos diversificamos a otra serie de países, evidentemente pues siempre estaremos mucho mejor posicionados frente a una crisis. Y también hablaba usted de las entidades financieras. Las entidades financieras no tienen color de cómo estaban cuando empezamos la crisis a cómo están ahora, ¿no? El saneamiento que se ha hecho del sector financiero es importante. Quizá todavía le queda algo de recorrido por hacer, pero según dicen algunos expertos, pero no tiene nada que ver. Ahora mismo la mayoría de la morosidad está provisionada, con lo cual las cuentas están muchísimo más saneadas que estaban en aquel momento. ¿Cuáles son los riesgos de la economía regional hoy en día? Los riesgos de la economía regional, si yo lo supiera, ¿no? Me dedicaría a otra cosa, a vaticinar. Vamos, nosotros siempre vemos las grandes debilidades que le encontramos a la economía regional. Pues los tenemos, una creo que con diferencia, venimos puntuándola siempre del primer punto al tercer punto, que es la insuficiencia de recursos hídricos. Lo consideramos que es muy importante. También consideramos que es muy importante el paro. El paro en la economía regional sigue siendo un lastre importante, porque además crea un bucle, ¿no? Cuanto más paro hay, menos consumo, tal. Eso crea un bucle que no voy a explicar, pero yo creo que todo el mundo lo ha entendido ya en este tiempo, que todo el mundo ha estudiado mucha economía de la crisis. Y luego el tema del I+D+I. Nosotros pensamos que todavía hay mucho recorrido ahí. Digamos que muchísimo recorrido. Hay que ponerse las pilas en eso. Hay que ponerse muchísimo las pilas. Yo esta tarde también comentaba con algún compañero el tema de la formación. La consejera creo que también lo ha visitado hoy los estudios, ¿no? Sí. Y el tema de la formación es fundamental, No podemos permitirnos que haya un porcentaje tan alto de gente joven con los estudios que tiene. Y no me refiero a que no tenga estudios universitarios, me refiero a que no tenga estudios especializados. Me da igual que sea una formación profesional dual, que sea cualquier otro tipo de estudio especializado. Pero estamos compitiendo en un mundo global y se requiere una alta preparación. Otro asunto, la inversión pública, porque es un asunto muy recurrente entre las personalidades de la empresa que pasan por este plato. ¿Usted cómo ve ese asunto? Por lo menos, ¿ve que va mejorando algo en los últimos presupuestos aprobados a nivel nacional, infraestructuras? No sé, cuénteme. Yo creo que va mejorando algo. Creo que es insuficiente. Tampoco es el momento de hacer grande infraestructura, porque sería a costa de endeudamiento, ¿no? Incrementar los endeudamientos. Pero sobre todo lo que me preocupa más que los presupuestos son las ejecuciones presupuestarias. Es decir, creo que la ejecución presupuestaria es una explicación que se tiene pendiente de todos los partidos en general, ahí no hay colores. Cuando alguien está gobernando parece que le molesta mucho, ¿no? El decir, mi presupuesto lo he ejecutado de esta forma y con este grado de...
Y eso es lo que tenemos que controlar los ciudadanos, el grado de ejecución presupuestaria. Pues los presupuestos pueden estar muy bien hechos, pero luego los grados de ejecución, pues los últimos años nos indican que se quedan muchas partidas sin ejecutar. Bueno, pues otro asunto también sobre el que habrá que ponerse las pilas. Vamos a acabar con algún tipo de recomendación que le quiera hacer a la gente que está ahora mismo viéndonos en su casa desde el punto de vista de un profesional de la economía. Bueno, yo no me atrevo a recomendarle, a aconsejarle a nadie, a opinar casi de todo, ¿no? Como buen economista opinamos de todo y además hacemos muchas más historias, ¿no?, que dicen que otra cosa. No, bueno, yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es ponerse las pilas en innovación, en el ámbito empresarial. En el ámbito personal hay que ponerse las pilas en formación, es decir, no nos podemos permitir el lujo de tener una juventud poco preparada, porque no una juventud ni una madurez, porque estamos compitiendo en un mercado global donde ahora mismo un indio, un hindú, un pakistaní, un chino o cualquier país que hace unos años nos podía parecer, ¿no?, de un tercer mundo o de un segundo mundo sin desarrollar o en área de desarrollo potencial, no como el viejo continente, hoy nos puede barrer del mapa por sus conocimientos. Y yo creo que eso es importantísimo, es decir, cuando la gente ahora empieza a plantearse, bueno, pero es que a lo mejor debo hacer este curso de especialización. No, un curso de especialización, no hay que hacer distintos cursos de especialización, no hay que tener miedo a los fracasos, es decir, que porque haga uno en una época una cosa y en otra tampoco pasa nada, pero lo que hay que hacer es cosas. Desde luego lo que no podemos hacer es quedarnos en nuestra casa pensando ni quejándonos, porque no conduce a nada. Es más, y seguramente tampoco nos van a hacer caso. Pues ahí queda ese importante consejo. Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, muchísimas gracias por haber estado aquí en 7 Noticias. A ustedes, por supuesto. Y hasta pronto. Por supuesto.